Y bueno, continuamos en esta noche. Es un gozo poder conectarnos, ¿verdad?, con todos ustedes. Esperamos que todos estén bien y en buena salud. Y esta noche pues nos toca, como habíamos dicho la semana pasada, continuar en el versículo 17 de Romanos capítulo 1. Ok, pues entonces continuamos y la pregunta entonces sería, ¿es poderosa la palabra de Dios? Esa es la pregunta que nosotros estamos tratando. Esta sería la parte 2. Estamos viendo a Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Y en esta ocasión pues quisiéramos aprovechar, y pues la idea principal es de poder cubrir y entender lo que el apóstol Pablo está diciéndole en esta carta que él escribió a la iglesia de Roma. Y comenzamos entonces con una pequeña introducción y en esta ocasión quería compartir con ustedes algunas de las ideas que tienen que ver con personas históricas que han también se han encontrado o han sido impactadas por lo que es la carta de Pablo a los romanos. Y es muy fascinante ver de que por lo menos lo que es Crisóstomo, que es un gran historiador, ¿verdad?, que ha escrito mucho sobre lo que es la iglesia, él hizo el compromiso, después de haber leído la carta de los romanos, de leer la carta de Romanos toda su vida, por lo menos 2 veces a la semana. Y Crisóstomo dijo, en referencia a lo que es la carta de los romanos, se dijo que es indiscutiblemente el compendio más complejo y más profundo de todas las verdades sagradas más fundamentales de la Biblia. Así que esa era la opinión de Crisóstomo cuando estaba, o su opinión y la forma que él se relacionó con lo que es la carta a los romanos. Otro pastor muy bien conocido es el pastor Martin Lloyd-Jones, de que pues este hermano tuvo 16 años predicando la carta de Romanos, un estudio sumamente largo, muy intenso, y aunque él no la pudo terminar ya que él tuvo un infarto cuando estaba acercándose ya a lo que es el texto de Romanos capítulo 15, versículo 17. Tuvo un infarto y no pudo continuar. Y claro, gracias a Dios nosotros no vamos a estar haciendo un estudio tan, tan profundo de la carta de Romanos. En este caso, obviamente, él se tomó 16 años. Pero miren lo que interesante que él dijo, porque él dijo, esta carta es la carta y escrito más profundo que existe. Miren qué interesante lo que él está diciendo, que esta carta es un escrito más profundo que existe. Otro personaje que es muy conocido en lo que son los círculos protestantes sería lo que llamamos el gran Agustín de Hipono. Agustín de Hipono, Dios usa la carta de Romanos para salvarlo a él. Dicho sea de paso, Agustín Hipono, si usted no sabe quién es uno de los mejores teólogos más influyentes que la iglesia ha tenido aún al día de hoy. O sea que Agustín fue a leer la carta de los romanos, que es la que estamos leyendo nosotros. Él fue impactado grandemente y esto fue uno de los medios que Dios usó para Agustín. Otra persona muy conocida también es Martín Lutero. Y esta carta de Romanos Dios la usó particularmente. Y mire qué interesante es que lo que sería el aspecto de Romanos, los mismos versos que estamos tocando nosotros, Romanos capítulo 1, 16 al 17, fue exactamente lo que Dios usó para sacudir su vida. Por la cual también podemos decir que la Reforma Protestante, lo que se conoce como la Reforma Protestante, fue resultado de un entendimiento más claro y más profundo de estas verdades en la carta a los romanos, en la cual dice, el justo por la fe vivirá. Y eso lo vamos a estar cubriendo esta noche también. Pero Martín Lutero dijo, refiriéndose a la carta de los romanos, dijo lo siguiente. Él dijo, todo cristiano debería memorizarse la carta y debería leerla todos los días. Sé que el impacto que tuvo las escrituras, particularmente la carta de los romanos, a Martín Lutero lo llevó a tomar esta opinión, diríamos, ¿verdad? Esta preferencia que él aún estaba recomendándole a las personas que él conocía, diferentes cristianos, que deberían memorizársela y deberían considerar leerla todos los días. Otro personaje conocido es William Tyndale. Este es un hombre que Dios usó para traducir la Biblia en inglés durante el siglo XVI, durante el reino de Enrique VIII. Y William Tyndale dijo que ningún hombre
puede leer esta carta demasiado a menudo o estudiarla demasiado bien. Cuanto más se estudia, más fácil resulta comprenderla. Cuanto más se mastica, más deleitosa viene a ser, y mientras más se profundiza, más cosas preciosas encontramos en ella. Así que muy interesante, ¿verdad? Lo que nos estaba diciendo William Tyndale, un hombre que Dios lo usó para darnos una traducción de la palabra de Dios del latín al inglés. Juan Calvino, una persona muy prominente en los círculos reformados, dijo que si llegamos a adquirir un verdadero entendimiento de esta epístola, tendremos una puerta abierta a todos los tesoros más preciosos de la Biblia. Esa es la expresión de Juan Calvino. Fíjese, esta carta es la cual Dios claramente ha usado una y otra vez para salvar a muchas personas. Pero sí sabemos que el Evangelio es claramente presentado y expandido en esta magna carta que Pablo escribió. Muchos dicen que la carta de los romanos es el Everest, ¿verdad? La montaña más alta que muchas personas pueden subir, ya que tiene unas complejidades, aspectos hermosos, sencillos, complejos, donde el apóstol nos revela la idea del evangelio y diferentes aspectos de la vida cristiana, la justificación, la santificación. Esta también es una carta a la cual Pablo manda, ¿verdad? Él manda esta carta literalmente a Roma porque no pudo ir en persona. Él quería que estos hermanos tuvieran una claridad y entendimiento de unas verdades salvíficas para el beneficio de sus vidas cristianas. Ese es uno de los motivos por la cual Pablo está escribiendo esta carta. Ahora, esta carta no es un tratado teológico, sino que ella era una carta formal para este tiempo. Es como nosotros decir que nos escribieran un correo electrónico, un email. Esta carta, Pablo literalmente derrama su corazón confiando que el Espíritu Santo la usaría, el contenido que él está escribiendo, para salvar, para santificar y edificar la iglesia de Cristo. Y esta noche espero, hermanos, amigos, que al continuar estudiando los versos 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos, Dios también lo pueda usar para salvar a aquellos que no conocen del Señor y para edificar a aquellos que están en Cristo. Así que quería hacerlo tal vez un poco más, un poquito diferente en la introducción. Ahora, sí quería hacer un repaso de nuevo para refrescar la mente. Sé que haya pasado una semana y sé que tal vez muchos de ustedes también han repasado, pero rápidamente quería que pudiéramos ver esto de nuevo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de lo que era, como que dice, la construcción, pudiésemos decir nosotros, de lo que es esta carta, particularmente versículo 16 y versículo 17 del capítulo 1? Y quisiera volver a hacerlo para que nos ayude, ¿verdad?, a localizarnos en el contexto de lo que estamos leyendo en esta noche. Así que mire conmigo. Podemos ver aquí que lo puse, ¿verdad?, lo dividí en el 16A, 16B, 16C, 17A, 17B y 17C. Pero mire conmigo lo siguiente. En la primera parte vemos de que esto aquí que dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Entendemos que esto es prácticamente, Pablo nos está dando, ¿verdad?, una razón. Eso es lo que nos está dando aquí. Como quien dice, la razón de esta declaración, y esto lo vemos en el 16A. 16B, Pablo está dando otra vez, y la razón que yo puedo probar esto, mire aquí lo que dice, ¿por qué? ¿Ok? Y nos dice aquí, pues, versículo 16b, pues el poder de Dios nos está dando la razón. Tenemos aquí otra razón de ser, y es importante que entendamos cómo es que el argumento se está desarrollando. 16c, estamos viendo aquí lo que se llamaría una calificación. O sea, él está calificando, ¿verdad? Dice aquí del judío primeramente y también del griego. Así que nos da en el 16A la razón, 16B la razón, ¿verdad?, por qué y para. 16C nos da la calificación. Ahora vemos el versículo 17A. Mire de nuevo conmigo, usted lo puede ver ahí. ¿Por qué?
Nos está dando, como usted puede pensar, otra razón. Nos está dando otra razón aquí. 17b. Vemos de que nos está dando aquí cómo está. Esto lo llamaríamos una comparación. Comparación. Entonces 17c nos está dando lo que sería una cita. Él está citando el Antiguo Testamento. Así que podemos ver que comenzamos acá arriba en el 16a hasta el 16c. Podemos nosotros ver de que nos está dando primero la razón, y nos da una calificación. Entonces aquí vemos del 17a al 17c, podemos ver de que nos da otra razón, nos está dando una comparación y al final nos está dando una cita. Y esta noche nosotros vamos a estar enfocados en esta parte del versículo 17. Y le damos gracias a Dios por eso. Ahora, eso como quien dice, para localizarlo de nuevo a aquellos que nos están acompañando por primera vez en esta noche. Ahora, sí quisiera que hagamos un repaso de lo que cubrimos la semana pasada. No voy a tomar mucho tiempo, pero creo que es importante que hagamos este repaso, ya que, como digo, hay personas que nos están acompañando por primera vez en esta noche. Y la pregunta que vimos era, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y lo estábamos viendo cuando estábamos comenzando en el versículo 16 y le había dado, como quien dice, una definición sencilla. Un evangelio es un anuncio de buenas nuevas. En particular, el evangelio es el anuncio, mira aquí, de que la vida, muerte y resurrección ¿de quién? De Jesús han proveído salvación, han provisto la salvación. Así que cuando nosotros vemos lo que es el Evangelio, yo creo que es muy importante que tengamos en claro qué es el Evangelio. Ahora, pero mira el texto conmigo, porque es importante que saquemos estas conclusiones del texto. Y si usted mira aquí el texto conmigo, comienza diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es, ¿ve? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Así que ahí podemos más fácil contestar. Claro, aquí no nos está dando una definición más profunda, ¿verdad? Más detallada, pero vemos claramente de una forma sencilla que lo que Pablo está diciendo, este evangelio por la cual yo no me avergüenzo de predicar, es el poder de Dios para salvación. Así que vemos ahí la primera pregunta de qué es el evangelio. La segunda pregunta que estábamos cubriendo la semana pasada era la pregunta de cuál es el origen del evangelio. ¿Cuál es el origen del evangelio? Pero vamos a ver el texto de nuevo. Porque no me avergüenzo, ¿ok? No me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios. Eso ya lo vimos. Pero note aquí, no puede leerlo muy rápido, porque mira lo que dice aquí. Pues es el poder de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es el origen del evangelio? El origen del evangelio es de Dios. Y la semana pasada hablamos y dimos varios ejemplos de Cristo diciendo que las palabras que él compartía no venían de él, sino eran las palabras que el Padre le había dado. Así que es muy importante que nosotros recordemos, amados hermanos y amigos, de que el evangelio no es invento de hombres. El evangelio en su origen proviene únicamente, exclusivamente por la gracia de Dios. Esto viene de Dios. Así que el origen del evangelio podemos ver que proviene de Dios. Número 3, habíamos también contestado la pregunta, ¿cuál es el propósito del evangelio? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Y leemos de nuevo juntos. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios, aquí lo vemos, mire conmigo, para la salvación. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Sencillo, estamos viendo aquí claramente de que el propósito es aquí, para la salvación. Vemos lo que es el evangelio, vemos de dónde viene el evangelio, vemos para qué es el evangelio. Esa es la pregunta número 3, ¿cuál es el propósito del evangelio? Otra pregunta que vimos, ¿quiénes se salvan por el evangelio? Leamos juntos otra vez. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree.
Mire qué interesante aquí. Así que podemos contestar la pregunta de quiénes se salvan por el Evangelio. Bueno, aquí yo creo que es muy claro. Se salvan todo el que cree. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos también tocado el verso, por ejemplo, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aquí podemos contestar del verso, ¿quiénes se salvan por el Evangelio? Todo el que cree. También podemos deducir de que el que no cree no se salva por el Evangelio. Eso es muy importante hacer esa observación. También vimos a qué se refería Pablo cuando habló, aquí, perdone que aquí se supone que diga judío, pero aquí me puso audio, judío y del griego. ¿A qué se refería Pablo cuando habló del judío y del griego? Y estamos viendo, leamos de nuevo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, y aquí lo que estoy enfocándome es del judío primeramente y también del griego. Y lo que estábamos diciendo la semana pasada, amigos y hermanos, era la idea de que recordemos que el evangelio fue algo que primero se le estaba dando a los judíos. Jesús era un hombre judío. Jesús, si usted nota en su ministerio, estaba tratando constantemente de lidiar con su pueblo. Por eso la Biblia, uno de los versos que se conoce, decía, a los suyos vino y los suyos, hablando de los judíos, y los suyos no le recibieron. Así que es importante. Y Pablo lo que está sencillamente diciendo en el versículo 16 es de que este evangelio, la cual él no se avergüenza de predicar, es el poder de Dios para todo el que cree. Y él dice del judío primeramente, porque Pablo amaba, ¿verdad?, a sus compatriotas, y también era para aquel que no era judío. Y esto es importante recordar, porque recuerde que los judíos siempre tenían una actitud tipo racista con cualquier otra persona que no era judía. Recuerde que ellos pensaban, como ellos no aceptaron de que Jesús era el Mesías, de que la idea de que otras personas que no eran judías nunca jamás pudiesen participar de los beneficios que Dios le había extendido al pueblo judío. Y aquí lo que está diciendo Pablo es que no, primeramente sí, ¿verdad? Pero también está diciendo que no solamente primeramente, también del griego. Entonces, muy importante, y eso lo habíamos tocado por encimita la semana pasada. Ahora, vamos entonces a continuar. Vamos a leer el versículo 17. Mire conmigo, aquí dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La primera pregunta que yo tengo aquí, que vamos a desarrollar, que Dios nos ayude, es ¿en dónde y para qué se revela, ¿verdad?, la justicia de Dios? O sea, ¿en dónde y para qué? Eso es lo que vamos a estar viendo. Y quiero desarrollar esta idea. Yo creo que aquí es donde espero que sea de mucha bendición. ¿Por qué? Bueno, porque la justicia de Dios se revela en 5 partes, diría yo. ¿Ok? Y no estoy hablando de nada aquí que no se conoce. Estamos hablando del evangelio. Pero quiero cubrir esto y espero que les sea de bendición. Porque vamos a hablar de que Dios es justo y santo. Vamos a ver la depravación y la condenación del hombre. Vamos a ver el gran dilema que ocurre y la acción de Dios. Y al final vamos a ver la respuesta bíblica del hombre. Así que yo diría que en estos 5 puntos nosotros podemos ver la justicia de Dios. Vamos a entrar entonces, número 1, vamos a ver la idea de que Dios es justo y santo. Dios es justo y santo. Mire conmigo aquí, Habacuc capítulo 1, versículo 13. Okay. Dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él?
Hay unas cosas que quiero que usted note porque en este punto vamos a hablar de lo que es la justicia. Dios es justo y santo. La justicia y la santidad de Dios. Y esto lo podemos ver aquí porque mire la declaración que hace el profeta cuando hace esta expresión. Dice, muy limpios son tus ojos. Y note aquí que dice ¿para qué? Para mirar el mal. Esta es una expresión la cual en el hebreo lo que está diciendo es que Dios es tan santo de que sus ojos no pueden mirar el mal. Ahora, ¿podemos nosotros rápidamente hacernos la pregunta, ¿Dios tiene ojos? No, hermano, amigo, Dios no tiene ojos. Dios es espíritu. El Padre es espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando aquí, está dándonos una definición, nos está dando unos aspectos como si Dios fuese hombre para que el hombre pueda entender lo que está diciendo. Y mire lo que dice aquí, y no puedes contemplar la opresión. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios no puede contemplar? No, Dios puede ver todo porque Dios conoce todo, Dios está en todo, Dios entiende todo, Dios sabe el pasado, presente y futuro. Pero aquí la idea que está enfocando específicamente es esta idea de lo que es la santidad, la justicia de Dios. Y mira la pregunta que hace el profeta, ¿por qué miras con agrado los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? En otras palabras, esto es una pregunta muy interesante y yo creo que muchas personas que son cristianas en un momento dado u otro lo van a tener. Lo que está diciendo es, ¿por qué parece ser, oh Dios, de que tú miras, parece ser que miras agrado con aquellas personas malas, pero y a los buenos los miras mal? O sea, como que hay una presión, ¿verdad? Como que hay aquí un aspecto, porque mire lo que dice, y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. Entonces, parece ser en muchos casos lo que está diciendo el profeta, Señor, parece que yo sé que tú eres tan puro para no ver el mal, tú eres tan puro para no contemplar la opresión, pero ¿por qué miras, parece ser, con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo de él? Estamos hablando de que Dios es justo y de que Dios es santo. Mire, vamos a ver otro verso, Salmo capítulo 11, versículo 7. Mire lo que dice. Pues el Señor es ¿qué? Es justo. Recuerde, estamos hablando de la justicia y la santidad de Dios. Y aquí estamos diciendo que el Señor es equitativo, igual a, Él es justo. Justo. Estamos diciendo que Dios es justo, de justicia. Y nos explica, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Así que note aquí que estamos hablando de justicia. Dios, pues el Señor es justo y es lógico decir de que Él ama entonces la justicia porque Él es justo. Y después aquí nos da lo que sería nos está dando un detalle, ¿verdad? Y nos dice que los rectos contemplarán su rostro. ¿Por qué los rectos contemplarán su rostro? Porque ellos, ¿verdad?, son aquellos que aman la justicia, aquellos que caminan. Note de que hay una conexión. Los rectos son aquellos que guardan la justicia. Pues el Señor es justo, Él, el Señor, ama la justicia y los rectos o los justos contemplarán su rostro. Volviendo a hablar de la justicia y la santidad de Dios. ¿Por qué es importante, amigos y hermanos, entender esto? Es importante entender esto porque cuando vamos a hablar de cómo es que Dios revela la justicia de Él en el Evangelio, todo tiene que comenzar entendiendo de que Dios es justo y santo. Vamos entonces al punto número 2. ¿Se acuerda que le di 5 puntos? Primero vimos Dios es justo y santo. El punto número 2 es la depravación y la condenación del hombre. Y aquí vamos a ver unos versos rápidamente. Porque ahora quiero que entienda algo. Hay una conexión, hay una secuencia que quiero que no se la pierda. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque comenzamos primero con Dios. Él es justo y santo. Ahora vamos a ver el hombre, que el hombre es depravado y condenado. Lea conmigo. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas.
Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Rápidamente hagamos unas observaciones. Note de que estamos haciendo aquí un comparativo. Dice que como Él somos ¿qué? Nosotros. Todos nosotros somos como el inmundo. Aquella persona que no podía estar en el pueblo de Dios, aquella persona que estaba enferma, ¿verdad? Aquella persona que tenía, ¿verdad? Algún tipo de enfermedad. O habían casos, ¿verdad? En la ley de los judíos donde se vio una mujer en un momento de su periodo de impureza, esa persona era inmunda. Si esa persona se sentó en una silla, nadie se podía sentar en esa silla por un día. Pero continúa esta idea, mire, y cómo, note aquí, como Él y cómo, hace una comparación, no solamente nosotros somos como, sino que ahora nos está diciendo que nosotros también somos como trapo de inmundicia, todas nuestras obras. Se está diciendo de que no solamente nosotros somos como el inmundo, pero está diciendo, mire bien aquí, que nuestras obras justas supuestamente, ¿ok? Son como un trapo de ¿qué? De inmundicia. Aquí no quiero ser muy gráfico, pero la idea que está presentando el profeta Isaías es que esta idea aquí, este trapo de inmundicia, sería el equivalente, ¿verdad?, a un paño que usan las mujeres en su tiempo de menstruación. Entonces lo que está diciendo es una palabra fuerte. Nosotros somos inmundos, pero nuestras buenas obras son equivalentes, su inmundicia, a un trapo, ¿verdad?, de menstruación. Y miren lo que dice aquí, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Está hablando aquí, ¿verdad?, de nuestra longitud de vida. Note aquí de nuevo que hace la palabra como. Miren qué interesante, como una hoja, como el viento. Nosotros nos marchitamos como ¿qué? Como una hoja. Nosotros nos somos arrastrados como el viento nos arrastra. Eso que está hablando aquí de la maldición, de la depravación y condenación del hombre. Otro verso que vamos a ver, Romanos capítulo 3, versículo 23. Mire lo que dice conmigo. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Vamos entonces a ver, ¿por cuántos todos? Bueno, una pregunta es, ¿quiénes son todos? Todos son siempre todos. Todos es en griego, chino, hebreo, puertorriqueño. Todos son todos. Y está diciendo que todos que hicieron pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Porque el hombre está en su depravación y condenación desde el punto de su nacimiento. Eso es una realidad. Así que vemos Romanos 3:23 para dejarnos un poco más de claridad. Vimos entonces, repasemos rápidamente. Número 1, hablamos de Dios es justo y santo. Número 2, hablamos de la depravación y la condenación del hombre. Entonces ahora vamos a entrar en algo que muchas personas nunca han considerado. Y esto es muy importante porque aquí alguien dice que el cristianismo es la religión del hombre pensante. ¿Okay? Y mire lo que dice conmigo. Quiero mostrarle este dilema. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Note aquí qué interesante, porque aquí se está expresando la idea, ¿verdad?, de que Dios, Abraham está hablando, dice que lejos de ti de hacer tal cosa, de matar ¿qué? Aquí lo dice, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lo que está diciendo es, ¿cómo es posible, oh Dios? ¿Cómo es posible de que tú vayas a lidiar con el impío y el justo de la misma manera? Y nota aquí el énfasis que hace, lejos de ti. Esta es la forma que en el hebreo se está diciendo, no hay forma de describir, Señor, esto está tan aparte de ti, esto está
tan fuera de tu carácter, y la forma que lo expresan es lejos de ti. Literalmente no puede estar contigo, lejos de ti. Y mira la pregunta que hace: ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el gran dilema? Le explico muy bien. Muchas personas hoy en día, cuando han enfrentado un evangelio que no es bíblico, tienen uno de los problemas que se enfrentan es el siguiente. Las personas te dicen, bueno, si quieres tener perdón de pecados, lo único que tienes que hacer, ¿ok?, es hacer la oración, ¿verdad?, del pecador. Y le dice, Señor, sé que he pecado, perdóname, entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. La pregunta es, ¿será eso lo que la Biblia prescribe? Y la respuesta siempre y mil veces más será no. Eso no lo dijo Cristo, eso no lo dijo nadie. La Biblia no prescribe una oración del pecador. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un problema. Si Dios meramente va a perdonar y no se va a lidiar con el aspecto de que Él es justo y santo, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque Dios es justo y santo, y un buen juez que es justo y santo no meramente perdona la transgresión de la ley. Le doy un ejemplo. Hemos escuchado casos donde a veces hay personas que cometen homicidios, y he escuchado casos, y usted también lo ha visto en las noticias, donde madres han matado a sus hijos, padres han matado a sus esposas. Pero imagínese de que usted fuera un juez y usted tiene toda la evidencia para probar que una persona ha cometido tal delito, ha matado a sus hijos, hay evidencia de cámaras, hay personas que lo vieron, y usted es el juez, y esta persona viene, esta madre llorando, ¿verdad? Le está bajando, ¿verdad? Como quien dice en su cara, todo el make-up se le está barriendo. Y ella dice, perdóneme, juez, es que yo había tomado y no tenía control en ese momento y actué de una forma insensata. Pero yo le prometo, juez, que yo jamás en mi vida, yo lamento haber perdido mis hijos. Bueno, puede ser que ella esté siendo sincera, pero el problema no es ese. El problema es de que la ley dice cómo se debe de tratar con aquellos que han cometido homicidio. Eso es lo que el problema es. La ley dice de que cometes un crimen, tiene que haber una penalidad por ese crimen. ¿Cuánto más Dios? Mira aquí lo que dice. Lejos de ti, el juez de toda la tierra. ¿El juez de qué? De toda la tierra. ¿No hará justicia? Y la verdad es que Dios va a hacer justicia. Pero continuamos para darle otro verso, para hablar de este gran dilema. Mire bien lo que dice aquí, Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, que está diciendo aquí, ambos son igualmente abominación al Señor. So, entendemos un poquito más de cuál es el dilema. Si sencillamente una persona puede ser perdonada así por Dios te perdona y olvida todo y se acabó, si eso fuera una realidad, entonces tenemos un problema porque ya Dios no puede ser justo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí. El que justifica al impío, el que justifica al que hace la fechoría y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. So, entendemos de que el Señor no es una abominación. Él no comete ese tipo de pecado porque es lejos de ti. ¿Se acuerda que lo leímos? Ese no es su carácter. Y lo que Proverbio nos está diciendo es de que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación delante de Dios. Por lo tanto, tenemos entonces el gran dilema. ¿Cuál es el gran dilema? De que Dios no meramente puede perdonar al pecador y ser justo y santo. Dios tiene que sostener su ley, su justicia, porque si no sostiene su ley y su justicia, la cual es su carácter, Él no es Dios. Y este es el gran dilema. Y esto es una parte muy esencial para ver y entender cómo es que se revela la justicia de Dios en el Evangelio. La justicia de Dios. Continuemos, porque aquí es donde estamos entonces, comienza
haber una intensidad en lo que estamos pensando. Pero continuemos entonces ahora, porque ya hemos visto el dilema y ahora vamos a ver cómo Dios responde a este dilema de que si Dios es santo y justo, Él no puede perdonar simplemente al pecador. Pero ¿cómo es que entonces se resuelve? Lea conmigo la acción de Dios por amor. Mire lo que dice la Escritura. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esto es importante. Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Veamos aquí hay una razón por la cual Dios ha enviado, ponga atención, Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que, nos está dando la razón, ¿para qué? Mire lo que dice aquí, para que vivamos por medio de Él. ¿Quién es Él? Él es su Hijo unigénito. Continuamos leyendo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquí es donde, amigo, hermano, las buenas noticias, aquí es donde comenzamos genuinamente a ver cómo es que se revela la justicia de Dios por medio del Evangelio. Es de que podemos ver en la palabra de Dios, de que Dios, como es amor, Dios manifestó su amor y Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Por qué es importante? Mire aquí abajo. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es importante de esta palabra? Propiciación. Está hablando de esta palabra significa lo que podemos ver en el Antiguo Testamento cuando se hacían sacrificios. Una persona pecaba de una forma, se requería un sacrificio porque si no se vertía sangre, no hay perdón de pecado. Entonces lo que nos está diciendo Primera de Juan es de que porque Dios es amor y la forma que Dios manifestó su amor hacia nosotros, míralo aquí, hacia nosotros, ¿cómo es que Él manifestó ese amor? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Qué significa? ¿Qué implica esta idea de que vivamos por medio? Note algo, por medio, a través de Él, en otras palabras. Entonces ahora nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, ¿a quién se está enfocando? Él, Dios, nos amó a nosotros. Y mira otra vez el énfasis, cómo es que nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Aquí es como Dios arregla el dilema, amigo y hermano. Dios mantiene su justicia. Dios mantiene su santidad al mandar a su Hijo unigénito, la cual vivió la vida que tú no puedes vivir, la cual vivió la vida que yo no puedo vivir, y esa vida perfecta, Él obedeció todos los mandamientos, todos los 10 mandamientos y todos los mandamientos que habían en la ley, ¿verdad? De ese tiempo, Él los obedeció, Él perfectamente los guardó. Y eso es por eso es que este evangelio es tan glorioso, porque la idea es que Dios siempre mantiene su carácter de santidad y justicia y Él lo hace al mandar a su Hijo, la cual es justo y santo y perfecto, y este hombre perfecto y justo que se llama Jesucristo es el que va a la cruz como propiciación por nuestros pecados. Él fue el sustituto perfecto para personas malas y corruptas, depravadas, condenadas como tú y como yo. Mire aquí. Primero vimos la idea, ¿verdad? Mira aquí conmigo. Vimos la acción de Dios es motivada por su amor. Pero entonces la acción de Dios se manifiesta ¿dónde? Se manifiesta en la cruz. Lea conmigo.
por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Demostración de qué? Léelo aquí conmigo. Demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Para qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Para, mira lo que dice ahí, demostrar en este tiempo su, no pierda el hilo, su justicia. ¿A fin de qué? Nos está dando la razón, el propósito, a fin de que Él, Dios, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Gloria a Dios 1000 veces por lo que está diciendo este verso. Vemos de que Dios resuelve el dilema mandando a su Hijo unigénito, la cual llega a estar en una cruz. Mírelo, a fin de que Él, Dios, sea justo y santo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Podemos decir mucho más de este texto, es muy profundo, pero creo que es el punto que quería llegar. Vamos a un punto más. Vemos la acción de Dios, fue por amor, fue en la cruz, pero también lo vemos en lo que es su resurrección. Romanos capítulo 4, versículo 25 dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Recuerde que la pregunta que estamos contestando, yo no estoy perdiéndome del tema, yo no me salí del tema. La pregunta es, ¿en dónde se revela la justicia de Dios? Esa era la pregunta. Y note aquí que vemos de nuevo esta palabra que es relacionada a la justicia y es la justificación, el cual fue entregado, está hablando de quién, de Jesús, por causa de nuestras transgresiones. Él fue el sustituto de nosotros y resucitado por causa de qué, de nuestra justificación. Entienda algo, amigo y hermano, Cristo tuvo que ser resucitado para que nosotros tuviésemos justificación, pudiésemos estar justificados delante de Dios. La palabra justificación es un término legal. Justificar es poder poner el estatus de una persona, ¿okay?, en una posición positiva. Una persona que es justificada es una persona que se le ha aclarado el nombre. Eso es como que ustedes lo vayan a acusar de un robo. Pero entonces usted viene, no, yo estuve en mi casa a las 7 de la noche con mi esposa, yo tengo testigos, tengo las cámaras del garaje en mi hogar, el teléfono, la señal de GPS, todo eso. Y por la cual usted tiene esas evidencias, usted entonces es justificado y usted es aclarado, su nombre es puesto en claridad delante de la ley. Y lo que está diciendo es que Cristo, la cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, o Cristo fue a la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Es un sinónimo de la palabra transgresión, pero también nos está diciendo que Él fue resucitado por causa de nuestra justificación. Repasemos de nuevo. Hemos visto, número 1, que Dios es justo y santo. Número 2, hemos visto la depravación y la condenación del hombre. Número 3, hemos visto el gran dilema de que Dios no meramente puede perdonar a los hombres. Dios no meramente puede decir te perdono y se acabó. No, se tiene que sostener la ley y la justicia. Número 4, hemos visto la acción de Dios. Vimos de que Dios fue motivado por amor y por la cual entonces por su amor Él manda a su Hijo para ir a la cruz. Y hemos visto en este último punto, número 4, de que Cristo resucitó para nuestra justificación. Entonces, punto número 5, la respuesta bíblica del hombre. Hay una respuesta bíblica y aquí es donde nosotros debemos considerar lo siguiente. Mira lo que dice Salmo 51, versículos 3 al 4. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Este es un salmo la cual David había escrito después de la fechoría que él había cometido de haber matado un hombre de su ejército. Él se acostó con la mujer de este hombre. Él prácticamente mandó asesinar a este comandante al mandarlo a la línea del frente de la batalla. ¿Por qué? Porque él se había acostado con su esposa, ella quedó embarazada, tuvo hijos. O sea, es una situación muy grotesca. Pero este Salmo 51, David comienza, ¿verdad?, a dar una respuesta de arrepentimiento. Y por eso es que entonces David dice, porque yo reconozco mis transgresiones. Parte de la respuesta bíblica, cuando usted entiende los puntos que estamos cubriendo de su pecado, la santidad de Dios, el dilema, ¿verdad?, la depravación suya, nuestra condición que nacemos en pecado, cuando usted entiende la hermosura de lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo en la cruz, nosotros debemos de responder en arrepentimiento y fe. Y aquí David magistralmente está escribiendo este salmo mostrando de que él siente un arrepentimiento, la cual es verdad, el producto de la obra del Espíritu Santo en su vida. Mire esto. Este ya lo repasamos. Prácticamente lo que quería decir de que la respuesta bíblica, había una duplicación, es el arrepentimiento. Arrepentimiento y fe, pero primero estamos cubriendo el arrepentimiento. 2 versos más en lo que es el arrepentimiento, Romanos capítulo 7, versículo 15. Mira lo que dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Esto es el apóstol Pablo escribiendo. Y él está diciendo de que, mire, a veces hay cosas que yo hago, ¿verdad? Lo que hago, lo que pienso. Él dice, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque en muchos casos no practico lo que quiero hacer, sino que aborrezco y eso hago. El apóstol Pablo está diciendo, mira, como hombre cristiano que ama al Señor Jesucristo, hay momentos donde yo pienso y hago cosas que no tienen sentido porque yo soy un cristiano y amo la justicia, amo al Señor. Y muchas veces aquello que aborrezco es lo que hago. Le doy un ejemplo. ¿Cuántas veces usted, de una forma más sencilla, si usted es un cristiano, voy a hablar aquí directo a personas cristianas, si usted es cristiano, usted dice, mira, yo voy a leer mi Biblia, voy a comunicarme con el Señor, voy a tener un tiempo de comunión, voy a leer la Biblia y voy a orar. Mas, sin embargo, muchas veces se entretiene en el televisor o por las redes sociales, en su teléfono, en su laptop y no consume su tiempo de oración y lectura bíblica para tener comunión con Dios. Usted sabe que ama hablar con Dios. Usted sabe que se deleita en la palabra de Dios. Mas, sin embargo, es como Pablo dice, si no lo que aborrezco, eso hago. Eso pasa en la vida cristiana. Pero ¿sabe qué? El cristiano que entiende un arrepentimiento bíblico, un arrepentimiento, vamos a definir esa palabra, es el tornarse 180 grados de una dirección. Si usted iba al norte, usted se arrepiente y ahora va al sur. Así que la respuesta bíblica de estas hermosas verdades de quién es Dios, quiénes somos nosotros, el gran dilema que Dios meramente no nos puede perdonar como si fuera magia, sin tener que guardar la ley, su justicia y su santidad, esa realidad nos debe llevar a decir, Señor, me arrepiento. Señor, entiendo que Señor, yo soy una persona inmunda delante de ti. Mira lo que dice Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo de nuevo hablando. Pablo está diciendo de qué momento donde él se siente miserable. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Todo cristiano, toda persona, ¿verdad?, que entiende el evangelio, esta persona que quiere arrepentirse, entiende qué miserable uno es aparte de la gracia de Dios. Qué miserable uno es aparte de la obra de Cristo a través del evangelio. Por eso es importante que cuando una persona entiende lo que estamos hablando, la respuesta bíblica tuya, amigo y amiga, es de arrepentirte. Mire 2 versos más. Isaías 1, versículo 16. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante
de mis ojos. ¿Saben lo que es interesante cuando estamos hablando aquí de estos versos? Estamos hablando, ¿verdad?, de lavaos y limpiaos, de quitar la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Está hablando el Señor a través del profeta. Pero entienda algo, usted no se puede lavar por sí mismo. Es una obra que Dios tiene que hacer. Y aun mientras nosotros estamos cubriendo este tema, Dios es capaz y poderoso. Amigo y amiga, que no eres salvo, no tienes aseguranza de tu fe, tú también puedes ser justificado por la obra de Cristo. Lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. La persona que se arrepiente con todo su querer desea hacer ¿qué? Miren lo que dice aquí, cesad de hacer el mal. Hay cosas que tú piensas, hay cosas, amigo, que tú haces, amiga, que tú sabes que son pecado. Si genuinamente Dios te da claridad a través de su Espíritu en el Evangelio que estamos hablando, te vas a arrepentirte, vas a cesar de hacer el mal porque entiendes la hermosura y el beneficio de la obra de Cristo en la cruz. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 10. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Si tú genuinamente, Dios te está dando claridad del Evangelio, tú vas a dar ¿qué? Tú vas a dar buen fruto. Vas a dar buen fruto. ¿Por qué? Porque aquel que no da buen fruto, mira lo que dice aquí, es cortado y echado al fuego. Y de la misma forma, nosotros que no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, nosotros, si no hemos sido justificados por la obra de Cristo, si nuestros pecados no han sido llevados a la cruz, pues entonces nosotros no tenemos perdón de pecados, nosotros no estamos reconciliados con el Señor. Y nosotros también seremos cortados de esta vida y seremos echados al fuego en el infierno, donde la justicia de Dios se magnificará de una forma gloriosa y Dios continuará ejerciendo su justicia y su santidad en el infierno. Entienda algo muy claramente, amigo y hermano. Lo que hace el infierno, lo que causa horror al que va al infierno, no es el diablo con los cuernos y un látigo y una cola larga. No, lo que causa terror en el infierno es que Dios mismo es el que está causando el dolor y la aflicción. Su santidad se está llevando a cabo y su justicia. Por eso debemos de temer a Dios, no al hombre, no al diablo, a Dios, que Él es justo y santo. Mire la respuesta, otra respuesta bíblica es fe en Cristo. Hebreos 11, versículo 1, mire lo que dice, la fe. ¿Qué es la fe? La fe es, aquí está, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En corto, lo que está diciendo este verso es que cuando nosotros tenemos una fe bíblica, nosotros sabemos de que estamos seguros de qué, de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? La llegada del Señor Jesucristo, la justicia de Dios en esta tierra. Dios va a condenar a aquellos que no se arrepienten, va a traer justicia, pureza, santidad a esta tierra. Sus hijos, los elegidos, estarán reinando con Él. Entonces la segunda parte es prácticamente lo mismo, la certeza de lo que se espera, algo, nosotros tenemos una convicción segura de algo que viene, y después dice la convicción de lo que no se ve. Entonces entendemos que usted nunca ha visto a Dios, más si usted es salvo, usted sabe que Él es. Aunque usted no lo ha visto, usted cree en Él. Bienaventurados, decía la Biblia, le decía Dios a uno de los discípulos que le negó y le dijo, yo no voy a creer en ti hasta que ponga mi dedo en tus manos y mi mano en tu costado. Le decía uno de los discípulos, ¿verdad? El que no quiso creer, y Cristo, bienaventurados aquellos que creen y no ven. Eso nos lleva a entender de que hay una convicción de lo que no se ve. ¿Por qué yo creo en Génesis? Porque tengo una convicción de lo que no se ve. ¿Por qué yo creo que Noé construyó un arca? Porque tengo la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué creo que había un Jonás en un pez? Porque tengo la convicción de lo que no se ve. Porque Cristo dijo que tu palabra es verdad. Estaba hablando de las Escrituras.
Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 21. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Nuestra fe en Cristo es parte de nuestra respuesta bíblica. No solamente nos arrepentimos de nuestros pecados, sino que ejercemos fe en Cristo. ¿Por qué? Bueno, en este caso de Romanos 4:21, mire la palabra que está usando aquí. Y estando plenamente, totalmente que convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. La palabra de Dios nos promete a nosotros, aquel que escucha el Evangelio, de que porque Dios es santo, Dios es justo, tú y yo somos depravados y condenados desde nacimiento, pero Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que se arrepienta y ponga su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes que Dios, lo que había prometido, poderoso es y era también para cumplirlo. Él es que para cumplirlo. Por eso, amigo, amiga, que no conoces al Señor, debes de correr a Él. Literalmente no, pero digo, ¿verdad? Como si se dijera, debes de lanzarte a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, yo soy un pecador, soy una pecadora. Tú tienes que hablar con Dios. Recuerda que no es la oración lo que te salva. Es, por ejemplo, te doy un ejemplo un poco jocoso, pero me vas a entender. Imagínate que tú estás en un barco crucero y de momento le pasa como el Titanic y te quedas en una flota de emergencia y solamente estás tú y otra persona que tú amas de tu familia. Solamente viajaron dos. Nadie se murió de tu familia, solamente tú y una persona más ¿verdad? En esta flota de emergencia. Y las demás personas, ¿verdad? No sabes a dónde están, pero estás tú flotando, sufriendo el sol candente del mar. No tienes comida, te estás quedando seca. Pero de momento, 4 o 5 días después, de lejos tú ves otro crucero, a lo lejos lo ves, lo escuchas, ves el humo saliendo por su chimenea de arriba. Entonces, ponte a pensar, si tú ves eso, alguien te tiene que entrenar para que te levantes, te pares con la poca energía que tienes, desnutrido, levantes tus manos que te duelen porque no tienes suficiente agua y comiences a batirlas como una persona loca, llamándole la atención, quiera Dios, a ese barco para que puedas ser rescatado. Te tienen que dar coaching, te tienen que ayudar, te tienen que entrenar una clase. No. De la misma forma, cuando una persona entiende de que necesita ser salva por Dios, entiende el Evangelio, su necesidad del perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros, ¿sabe lo que hace esa persona? Esa persona clama a Dios. Esa persona clama a Dios. Le dice, Señor, sálvame. Juan capítulo 3, versículo 16, eso todo el mundo creo que lo sabe. Si no, te lo voy a leer, amigo y amiga. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que nos dice aquí. Número 1, la forma que Dios amó al mundo. La forma que Dios amó al mundo es que dio a su Hijo unigénito. Nos da el propósito porque Él da a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, si la persona no cree en Él, entonces se va a perder, pero si cree en Él, no se pierda, dice aquí, más tenga vida eterna. Debes de poner tu fe en Cristo y lo que Él ha alcanzado en la cruz. Mira lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que te digo a ti, amigo, amiga. Cree en el Señor Jesús. Él es Dios. Él literalmente caminó en este mundo, vivió la vida que tú y yo vivimos, pero sin pecado. Y Cristo te llama a ti, cree en Cristo que vivió, que no pecó, que fue a la cruz, que fue allá a pagar el precio por los pecados de gente malvada como tú y como yo. Volvamos a ver el texto una vez más para ya aquí concluir. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Entiende algo? Que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Para qué? Bueno, por fe y para fe.
Esto lo que significa es de que este evangelio se revela por fe. Pero no solamente se revela por fe, porque una persona se le da, ¿verdad?, la habilidad de creer esta información, de creer de que Jesucristo es el Señor, pero también tiene el efecto de que no solamente por fe se revela, sino para fe. Para que la persona pueda ejercer esa fe. No solamente Dios te da la fe, pero no es para que la guardes en un cofre. Dios te la da para que vivas una vida en fe, una vida creyendo en la palabra de Dios, una vida creyendo en la obra de Cristo, una vida que Dios dice que Él estaría con nosotros hasta el fin de los días, dice la Gran Comisión. Y por último, mira lo que dice aquí, ¿en dónde y para qué se revela la justicia de Dios? Bueno, ya lo cubrimos, porque en el Evangelio, eso fue lo que estamos hablando, en el Evangelio es como el contenido, ¿verdad? Es en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios, por eso cubrí esos 5 puntos, amigo y hermano. Porque cuando hablamos del Evangelio, vemos cómo es que la justicia de Dios se revela, cómo Dios perdona a hombres y mujeres malas sin violar su santidad y su justicia. Ahí es donde vemos la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Última pregunta. ¿Qué significa el justo por la fe vivirá? El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Vamos a concluir aquí. Mira lo que dice Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. He aquí el orgulloso, que dice aquí, el orgulloso en él, su alma no es recta, pero entonces aquí es donde hace esta declaración, más el justo por la fe vivirá. Hay un contexto aquí que no tengo el tiempo para entrar, pero esta idea que Pablo está citando en el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, él está sacando de este lugar. Esto fue lo que yo le cité al principio, que fue lo que causó literalmente lo que pudo dar la gasolina, ¿verdad? El auge a lo que era el movimiento protestante, la reforma. La idea de que el justo, aquel que ha sido justificado, no es justificado por sus obras, sino por la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo solamente se le aplica al pecador por fe. Mas el justo por la fe, por su fe, vivirá. No es que su fe lo justifica. No, eso no es lo que está diciendo. Sino que aquella fe que Dios le ha dado es el resultado de que esa persona ha sido justificada y por eso esa persona vivirá. Porque mira lo que dice aquí. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está citando ese pedacito de ese verso que vimos en Habacuc. ¿Por qué? Porque miren, en otras palabras, el justo, el que ha sido legalmente declarado inocente por Dios, es aquella persona que ha sido expuesta al Evangelio y Dios le ha dado fe como un regalo para creer en el Evangelio y tener un arrepentimiento de sus pecados y una fe bíblica para creer todas las escrituras y poner su confianza total no en sus buenas obras para llevarlo al cielo, no, sino poner su confianza total en la obra de Cristo en la cruz. Y la pregunta final es esta: amigo, ¿has experimentado el Evangelio para que seas salvo de tus pecados? Eso es una pregunta que tienes que hacerte, amigo, que estás conectado, amiga. ¿Por qué? Quiero leerte un último verso. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es necedad. Mira qué interesante. Es necedad
para los que se pierden. La gente que no cree en el Evangelio, la palabra de la cruz, lo que Cristo, cómo Cristo vivió, cómo llegó, qué es lo que alcanzó, por qué murió, que resucitó, esa palabra, ese narrativo de un evento literal histórico es necedad para los que se pierden. Pero, mira el contraste, qué bendición, pero, dice aquí Pablo, para nosotros los salvos es poder de Dios, es poder de Dios. Amigo, amiga, si Dios está ministrando a tu vida a través de esta historia, no de historia, de este narrativo de lo que ha pasado en la historia de la obra de Cristo, yo te quiero invitar, amigo y amiga, de que tú creas en el Señor Jesucristo, te arrepientas de tus pecados, pon tu fe totalmente en Él. Tienes que confiar en Él. No significa que vas a vivir una vida perfecta, jamás. Pero el creer en el Señor Jesucristo es lo más hermoso que una persona puede hacer. ¿Por qué? Porque mira aquí la diferencia, te lo voy a mostrar una vez más. Tú tienes una división aquí. Mira, aquí está el escenario número 1, pero aquí está el contraste número 2. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Las personas que se pierden no les importa el evangelio porque son orgullosos y no creen en Cristo. Y ellos creen que se van a ganar por sus propias obras el cielo. Pero Pablo dice en el segundo escenario, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y ya habíamos visto cuál es el poder de Dios, el evangelio. Y por eso le está haciendo la idea, escuche bien, de que la palabra de la cruz es poder de Dios. Para el que no cree es necedad, pero para el que cree, el que ha sido salvo, como dice aquí, es poder de Dios. Así que, y tú, amigo, amiga, ¿cómo vas a responder hoy? ¿Vas a responder en arrepentimiento y fe? ¿O sencillamente vas a hacerte loco? Vas a decir, bueno, me alegro mucho, gracias por compartir, wow, qué tremendo, qué mucho aprendido. Amigo y amiga, espero que no sencillamente te quedes en una posición de un ascenso intelectual. El ascenso intelectual no te llevará al cielo. Al contrario, el ascenso intelectual en el día de juicio será una evidencia más por la cual sufrirás el castigo justo y santo de Dios en el infierno, porque has escuchado la verdad, Dios te ha permitido ver la verdad, mas tú las has rechazado. No la rechaces, no rechaces a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Él, porque Él solamente es el que puede salvar. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad, Señor, de poder, Señor, lidiar con este tema tan hermoso de lo que es el Evangelio. Gracias, Señor, porque el Evangelio es lo más importante por la cual nosotros estudiamos tu palabra. El Evangelio es la razón por la cual nosotros podemos saber de que te amamos, y te amamos no porque, Señor, somos especiales, sino porque tú nos amaste a nosotros primero. Señor, yo te pido de que tú obres en mis amigos y mis hermanas, las personas que vean este video, esta transmisión. Ábrele los ojos, oh Dios, Espíritu Santo, dale convicción de su pecado, que puedan ver a Cristo como precioso, que puedan ver a Cristo como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el final, la rosa de Sarón, Señor, aquel Señor que es de la descendencia de David, aquel que va a regresar de acuerdo al libro de Apocalipsis, y todo ojo le verá. Pero permite, Señor, que nuestros amigos y nuestras amigas puedan, Señor, arreglar cuentas contigo. Nadie sabe cuándo es nuestro último día. Permite, Dios, de que aquellos que no te conocen, aún hoy mismo, tú puedas abrirles sus ojos espirituales y puedan apreciar la hermosura, Señor, la grandeza, el misterio, la gloria, la majestad, la misericordia de Cristo. Señor, gracias por este tiempo. Pedimos todas estas cosas, Señor, sabiendo, Señor, de que todo lo que pasa
está totalmente bajo tu control, pero es tu deseo de que muchos más vengan en arrepentimiento y fe. Te amamos, Señor, toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.